¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video donde veremos la parte 2 del taller de redacción de un artículo científico. Mi nombre es Asael Martínez de la Cruz. Yo soy profesor investigador del posgrado de materiales de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En esta segunda parte del curso taller, este es el contenido que estaremos revisando en este video. Hablaremos brevemente sobre algunos principios básicos que se deben tener en cuenta a la hora de trabajar en redacción científica. También veremos la importancia en la elección del idioma que debe tener el artículo que vamos a escribir. Empezaremos a construirlo a partir de su título. Y por último, en este segundo video, lo que veremos será el listado y orden en el que deben aparecer los autores, situación que no es no menos importante. Seguramente nos hemos encontrado muchos en una situación como la que aparece en esta imagen. Si estamos trabajando en una tesis de licenciatura, maestría o doctorado, o incluso realizando un proyecto postdoctoral, el acumular una gran cantidad de datos, una gran cantidad de experimentos a lo largo de semanas, meses o incluso un año, nos lleva a tener una gran cantidad de información que no encontramos la forma de procesarla, ordenarla, acomodarla para poder contar una historia coherente y congruente de lo que hemos hecho. La finalidad del artículo científico, hay que recordar que es la transmisión del conocimiento. Lo que yo he descubierto, lo que he investigado en el laboratorio, quiero que otras personas lo conozcan, pero yo no estaré presente para contárselos. No es a través de una presentación o de un lenguaje hablado, sino que es a través de un lenguaje escrito. Por lo tanto, yo debo ser capaz de construir y armar todas estas partes en un engranaje perfecto que permita defenderse el escrito, el trabajo por sí mismo, aún en mi ausencia, como es que se va a transmitir a los múltiples lectores en cualquier parte del mundo. Entonces yo debo acomodar estas partes en un escrito congruente para que en primera instancia este sea revisada por un par de investigadores que evaluarán mi trabajo y determinarán si este tiene una calidad mínima en cuanto a orden, estructura, contenido y calidad científica para que pueda ser publicado. Una vez que revisan el documento y que se cercioran de este punto, pues entonces el artículo como tal, el trabajo, sale publicado y le podemos llamar un artículo científico donde las personas, los lectores que tengan la oportunidad de leerlo, se busca que entiendan el conocimiento que he tratado de transmitir a través de unas cuantas páginas escritas. Podemos hablar sobre los principios básicos que hay de la redacción científica. Aquí yo voy a enumerar 4, es posible que por ahí haya alguno más. Todo esto es derivado de la experiencia que podamos tener nosotros como profesores o como alumnos en el ejercicio constante de la redacción científica. Realmente el proceso de aprender redacción científica no se basa en tomar uno o muchos cursos, sino en la experiencia de estar constantemente ante este ejercicio. Yo les voy a recomendar, si así lo desean, que consulten esta página de internet donde podrán encontrar un manual de redacción científica, donde seguramente van a encontrar información muy enriquecedora sobre experiencias que han tenido profesores y alumnos y ahondarán un poco más sobre lo que platicaré en este video. Bien, un primer principio es la precisión. La precisión con la cual debemos escribir nuestro reporte escrito, usando palabras que comuniquen exactamente, sin duda alguna, lo que yo quiero decir. El artículo se tiene que defender por sí solo. Insisto en que yo no estaré presente para explicar lo que no haya quedado claro, por lo tanto debo ser muy preciso en la escritura. Vean por ejemplo esta frase. Esta frase extraída de un trabajo dice que la muestra tratada térmicamente
mostró un mejor comportamiento. Entonces, cuando yo lector reviso esta parte, me pueden asaltar dudas muy viables. Por ejemplo, ¿a qué se refiere el escritor cuando dijo mejor? Con respecto a otras muestras, ¿qué es tener un mejor comportamiento? ¿Se refiere a una característica, a una propiedad que fue medida y que nos sirve para un propósito? ¿O a qué se refiere? Eso no me queda claro a partir de frases escritas utilizando este tipo de palabras. Otro ejemplo, cuando hacemos alusión al color, yo tuve una muestra policristalina, un polvo, y escribo, el polvo obtenido tuvo un color miel. Pero hablar de color miel es hablar de todo un espectro de colores. Recordaremos que el color de la miel puede ser un café claro, un café oscuro, un café mediano, en fin, marrón. Múltiples formas no me dicen en realidad mucho el que la muestra sea de color miel. Entonces, a eso me refiero cuando menciono que un principio básico de la redacción científica es que tengo que ser preciso en lo que escribo y que no quede, por lo tanto, duda para quien lo esté leyendo. Sin lugar a dudas, otro punto relevante como principio básico de la redacción científica es la claridad con la cual se lee el texto y se entiende rápidamente. El lenguaje científico no es el lenguaje de la poesía, no uso metáforas, no uso lenguaje rebuscado para tratar de hacerlo elegante, diferente, sino que tiene que ser muy claro. Un lenguaje lo más sencillo y escrito lo que vaya a relatar en una forma lógica. Por ejemplo, si yo hablé sobre un trabajo donde yo preparé un material, pues siguiendo un orden lógico, primero describo todo lo relacionado con la preparación de las muestras, con lo que es su síntesis. Después paso a una sección donde hablo de todas las propiedades que medí para caracterizarla, todas las técnicas analíticas que utilicé. Y después concluyo con las pruebas que hice para aplicar el material. Esto no funciona como un guión de novela o de película, donde a veces la historia empieza a ser contada desde el final y va hacia atrás. Esto es lenguaje científico y tiene que haber un orden lógico y claro en el escrito. La extensión que tenemos para escribir nuestro artículo científico es limitada y va a ser limitada por las características de la revista que elijamos para su publicación, ya sea el número de palabras o el número de páginas, así como figuras y tablas. Por lo tanto, no se trata de escribir una tesis donde puedo poner toda la información que desee, sino que va a estar limitado. ¿Qué es lo que voy a escribir? Pues la información pertinente, mínima, necesaria, para que yo pueda usar el menor número de palabras y pueda aportar realmente algo relevante. Vean este par de frases que dicen esencialmente lo mismo, pero vean lo extenso de la primera. Las observaciones con respecto a las condiciones de temperatura y salinidad en cada localidad estudiada nos permiten establecer de manera general que éstas no presentaron grandes variaciones. Son demasiadas palabras, demasiado texto para dar una información que en menos de la mitad de lo que he utilizado puedo hacerlo. La temperatura y la salinidad no variaron significativamente en las localidades estudiadas. Entonces, debo evitar ese uso de palabras en exceso que solamente me están quitando espacio para escribir algo más relevante. Otro punto importante es la formalidad con la cual yo escribo. El lenguaje no es el lenguaje que yo utilizo cotidianamente, que probablemente todos entendemos, pero no es el lenguaje de la ciencia. Se debe escribir, por lo tanto, el escrito libre de palabras o modismos típicos del lenguaje de uso cotidiano. Aquí también tengo un ejemplo. Puedo decir o escribir hicimos un boquete en la tierra para describir un apartado experimental,
o puedo escribir excavamos un hueco en el terreno. Hay una gran diferencia y debemos de evitar la primera forma y centrarnos en un lenguaje mucho más formal. Bien, una vez que hemos visto los principios básicos de redacción, iremos viendo algunos puntos relacionados con la redacción científica. Y uno muy importante que debo tomar en cuenta a la hora de sentarme a escribir por primera vez algo sobre este trabajo es decidir cuál es el idioma adecuado para publicar mi artículo científico. Evidentemente, el alcance del artículo, el número de personas a las que llegue, va a ser determinado en gran parte por el idioma. Para nosotros, por ejemplo, tener la opción de escribir en inglés o en español puede llevar a cabo tomar una decisión en base a aspectos diferentes. Como lo acabo de mencionar, el escribir en inglés implica que el artículo tendrá una mayor difusión internacional. El avance y desarrollo tecnológico del siglo XX pues fue de la mano de eventos muy particulares como la Primera y Segunda Guerra Mundial, así como la carrera espacial hacia la Luna. En todos estos eventos, una parte protagónica lo fueron los Estados Unidos de Norteamérica, donde sus científicos e investigadores publicaron una gran cantidad de informes, de reportes científicos, y eso posicionó al inglés como el idioma oficial de la ciencia, algo que difícilmente va a cambiar en futuras generaciones. Entonces, pareciera ser que si quiero tener realmente una difusión importante del artículo, debo de escribirlo en inglés. Eso no implica que bajo ninguna circunstancia yo pueda escribir el trabajo en un idioma diferente, en mi idioma local, como lo puede ser el castellano o español. Si el trabajo, imaginen ustedes, es sobre el estudio de la biodiversidad de la flora y la fauna en el entorno en el que vivimos y donde la información que salga publicada es más de interés local, entonces podría ser justificable e incluso más relevante publicarlo en el idioma nativo y no en un idioma diferente como el inglés. En cualquier caso, el dominio que yo tenga del inglés, si lo sé mucho o lo sé poco, no debe ser el factor decisivo para que yo elija el idioma. No puedo decir, o no se vale decir, lo voy a escribir en español porque yo no sé escribir en inglés. Esa no sería una razón válida. ¿Qué sucede si yo decido escribirlo en inglés, pero realmente yo no tengo un dominio importante del inglés? Pues tendré que buscar algún traductor, un traductor técnico que me apoye para que pueda escribir un escrito, valga la expresión, en un idioma entendible y legible. Cuando yo mando un trabajo a un editor, lo primero que revisa de manera general es la forma en la que está escrita. Si observa grandes lagunas o deficiencias en la escritura del inglés, lo va a rechazar el trabajo sin necesidad de profundizar en ver resultados, discusión, conclusiones. En automático el trabajo va a ser rechazado. ¿Qué pasa si yo tengo un dominio aceptable, parcial del inglés? No debo de confiarme, debo de escribirlo en inglés y por supuesto solicitar la revisión a un colega, que siempre tenemos un colega, un conocido, que tiene un mejor inglés que nosotros. Y si eso lo podemos repetir entre 2 y 3 personas, mejor. Cada quien irá aportando algo y al final tendré un manuscrito bastante decente. Hoy en día, con el uso de herramientas editoras de texto, es fácil evitar algunos vicios, como lo es, por ejemplo, si estoy escribiendo en inglés, el mezclar palabras del inglés británico o con palabras del inglés americano. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de escribirlo? Si la revista no me especifica que quiera inglés americano o solicite inglés británico, cualquiera de los dos sería válido con la recomendación de no mezclarlo. Entonces, en el editor de texto pueden escribir solamente quiero inglés americano o británico y entonces se van solamente de un lado o se van de otro. Son detalles muy pequeños,
pero que pueden contribuir negativamente a la decisión que tenga el editor sobre si aceptar o no mi trabajo para ser publicado. Algunos editores, hay que decirlo, no tienen mucha paciencia con respecto al inglés y suele ser una primera causa para rechazar nuestro trabajo. Bien, vamos a empezar por una parte en este video, una parte importante del artículo, como lo es el título. El título es como el nombre que nosotros tenemos, nuestro nombre. Bueno, el título es el nombre del artículo y dice bastante más de lo que dice nuestro nombre. Yo me puedo llamar de múltiples formas, pero no dice o no describe cómo soy yo. En cambio, el nombre del artículo, el título, sí describe, para bien o para mal, lo que es mi trabajo. ¿Cuándo debo escribir yo el título? Pues lo puedo escribir al inicio, cuando voy empezando y tengo mi hoja en blanca. Yo puedo escribirlo, pero seguramente ese título tendrá un carácter de preliminar. Realmente yo no conozco el trabajo que estoy escribiendo, lo que resulte, hasta que termine. Por lo tanto, la idea que pueda tener yo al inicio podría haber sido modificada conforme he ido analizando de manera más profunda los resultados y le he dado un enfoque de un tipo u otro al trabajo, por lo que también sería muy conveniente que el título lo escribiera, aunque aparece al principio en el artículo, lo escribiera hasta el final. O bien, si lo escribí al principio, darle una revisada y ver si todavía es vigente y mantenerlo al final o hacerle alguna modificación. Aquí tengo algunas características que pareciera que son obvias con respecto a cómo debe ser un título. Hay que tomar en cuenta que cuando un lector está haciendo búsqueda bibliográfica, lo primero con lo que se va a encontrar, y muchas veces lo único, es el título de un trabajo. A través de las bases de datos digitales, introduciendo ciertas palabras clave, le aparecerán cientos y cientos de títulos, solamente el título. Entonces, lo que va a captar la atención del lector, lo que lo va a enamorar, lo que va a hacer que haga el esfuerzo de conseguir el trabajo completo, es el título. Por eso decía la importancia de que este sea muy explicativo para que quien realmente anda buscando esa información la encuentre. Sería una pena que yo como lector buscara una información que sí existe, pero que no la vea porque se pierda en el mar de información. Debe ser breve, debe ser por lo mismo muy claro. Obviamente, pues aspectos como sintaxis deben ser cuidadas. Se recomienda no usar un número excesivo de palabras. Todo tiene que ver con los bancos de datos, con el espacio que hay para almacenar información. Como el título es una etiqueta que se desprende del trabajo y anda por ahí, por la red solo, no debe incluir abreviaturas, porque no hay forma de explicar en qué consiste o qué significa qué abreviatura. Entonces, los títulos no deben llevar abreviaturas. No deben llevar tampoco falsas expectativas. No nos podemos ir al otro extremo. Quiero captar la atención de los lectores y los voy a engañar. Voy a poner algo que capte la atención, pero que cuando el lector haga el esfuerzo de conseguir el documento completo, se dé cuenta que este no es realmente lo que pretendía como expectativa. Por ejemplo, aquí tengo el título de un trabajo que cumple con algunas características, sobre todo con que sean breve y que no use un excesivo número de palabras. Realmente se ve atractivo un artículo corto en extensión, su título, y habla sobre el efecto de antibióticos sobre bacterias. Pero si hacemos un análisis detenido, solamente, recuerden, solamente estoy viendo el título, no tengo acceso todavía al trabajo completo, me podría yo preguntar qué tipos de efectos se estudiaron, cuántos antibióticos y cuántas bacterias, sobre todo hablando de un número excesivamente grande de antibióticos y de bacterias. Pareciera ser que este trabajo es un trabajo bastante completo, es un trabajo que podría ser incluso un trabajo de revisión. Sin embargo, revisándolo, en realidad me doy cuenta que el efecto que se estudió es la inhibición del crecimiento, la bacteria es la Mycobacterium tuberculosis
y el antibiótico fue la streptomicina. Entonces, ciertamente este segundo es un trabajo un título más largo, pero es más explicativo y no crea falsas expectativas. Entonces, preferiríamos bajo esta circunstancia el segundo. La forma en la que yo puedo escribir el título la podríamos clasificar en dos formas. Puede ser describiendo o solamente informando. Describiendo lo que voy a estudiar, lo que voy a hacer, o informando, dándome un adelanto del resultado que se obtuvo. En el caso anterior veíamos que decía inhibición del crecimiento. Ahí ya me está dando una información. No solamente está describiendo que estudió el efecto, sino que está diciendo que hubo una inhibición del crecimiento. Aquí tengo dos títulos que son correctos, donde en el primero de ellos hablo de forma descriptiva y en la segunda en forma informativa. Descriptivo es decir simplemente el efecto que tiene el fuego en la diversidad de pastos en una zona geográfica, mientras que informativamente estaré diciendo que el fuego incrementa la diversidad de pastos en esa zona geográfica. Entonces, pareciera ser que el informativo me da mucho más de información, valga la expresión, ¿verdad?, que el descriptivo. De hecho, su nombre lo dice, uno informa y otro describe. Entonces, sin embargo, si yo puedo escribirlo en forma descriptiva y es válido. Un par de ejemplos más. Tengo alta incidencia de infartos de miocardio en fumadores o incidencia del infarto de miocardio en fumadores. Hagan un ejercicio mental y traten de ubicar cuál sería informativo y cuál de los dos sería descriptivo. Evidentemente el primero, donde está hablando de que los fumadores presentan una alta incidencia de infartos, pues es el informativo, mientras que el otro, que dice solamente incidencia del infarto, el resultado podría ser que hay una incidencia muy baja, no lo sé, tendría que leerlo, pues entonces corresponde al descriptivo. Como se busca que el título no sea muy largo, pues se deben de evitar el utilizar o gastar palabras del título con frases vagas, ¿no? Muchos trabajos empiezan con palabras como aspectos de, comentarios sobre, investigaciones de, etcétera, igual en inglés. Entonces se deben tratar de evitar para tratar de ser lo más conciso posible y no gastar espacio de manera innecesaria. Un ejemplo también de lo que hemos estado viendo con respecto a la extensión, ¿verdad? Decíamos acción de los antibióticos sobre las bacterias. Podría ser un poquito más específico y decir observaciones preliminares sobre el efecto de, específico, algunos antibióticos en diversas especies de bacterias. Estoy siendo un poquito más específico, pero aquí habría que ver si cuando digo algunos antibióticos, si nada más me refiero a dos, pues mejor mencionarlos en lugar de dejarlo como quiera algo abierto, ¿no? Y si hablo de especies de bacterias, pues estoy diciendo que ya no son todas, pero también valdría la pena tal vez, si son pocas, escribirlas. Por ejemplo, podría ser acción de la streptomicina, un solo antibiótico, sobre Mycobacterium tuberculosis, solamente una bacteria si fuera el caso. O si fueran varias antibióticos, sin que sean 20, por ejemplo, que sean 3, acción de la streptomicina, la neomicina y la tetraciclina, se pueden mencionar los 3 sobre un conjunto de bacterias, por ejemplo, aquellas que son gram positivas. Entonces, estoy diciendo mucha más información y no me estoy extendiendo demasiado en el título, ¿no? Entonces, pues, podría tener esta competencia entre un título, sí, que ya no es tan general, pero sigue siéndolo, o uno más específico que habla sobre la bacteria, sobre el o los antibióticos. ¿Qué es un buen título? Pues básicamente es aquel que con el menor número posible de palabras describe adecuadamente el contenido de un artículo. No es malo un título largo si realmente aporta información como los que aparecen en la parte superior, que habla sobre
la preparación de nanopartículas de óxido de titanio dopados con zinc, y habla de que estas partículas tienen una alta actividad fotocatalítica y describe la forma en la que fueron sintetizadas. Entonces, es posible tener títulos largos o títulos cortos, como el que aparece abajo, que simplemente dice ordenamiento de sodio en un compuesto en particular. Las circunstancias de cada trabajo pues van a definir eso, pero si el título es largo, tenemos que justificar las palabras que van ahí, ¿sí? Si el título es corto, debe ser suficiente para dar la información correspondiente. Bien, hablemos ahora sobre, en la parte final de este video ya, sobre el listado y orden de autores. La autoría es una situación compleja que vale la pena dedicarle un poco de tiempo, porque aunque parezca que es claro, muchas veces sí conviene definirlo. Un artículo puede tener más de un autor, por supuesto. La condición es que cada autor debe de contribuir de manera sustancial a la realización del trabajo para considerarse como tal. El aporte debe ser relevante, importante, sustancial para la ejecución y desarrollo del trabajo, y entonces esa persona puede ser considerada como un coautor. Evidentemente unas personas colaboran o participan más que otras, pero todas deben tener una contribución sustancial. ¿Qué es lo que sucede muchas veces y que se debe de evitar en la medida de nuestras posibilidades? Es la autoría injustificada. Si un trabajo aparece publicado por 2 personas, pero en realidad se añadieron de manera injustificada otras 8 personas, entonces es el mismo trabajo presentado por 2 a un trabajo presentado por 10 personas, como que ya se diluye. Si repartimos lo que hizo cada quien, me da a entender que cada quien hizo muy poco. Entonces, por eso yo debo de evitar esa dilución. ¿Qué es lo que se debe de evitar? En la medida de lo posible, porque muchas veces nosotros no estamos en condiciones de tomar esa decisión, pero cuando estemos en esa condición, debemos evitar poner como autores, por ejemplo, al jefe de departamento. ¿Cuál fue la contribución que hizo el trabajo? Ninguna. Él es el director del departamento, él es el jefe del departamento y en automático va como autor. Ese tipo de situaciones no es correcta. Tampoco es correcto agregar autores por conveniencia personal. Yo el trabajo lo hice, pero me convendría que como coautor fuera un investigador que es muy reconocido y que el hecho de que vaya como coautor le va a dar realce a mi trabajo. O bien voy a poner como coautor a un familiar para que se beneficie. Esos serían ejemplos de conveniencia personal. Tampoco es correcto conceder la autoría o incluir a un investigador que recientemente va empezando, pero que me convendría que apareciera ya en algunos artículos para que figurara como autor y eventualmente pudiera, por ejemplo, conseguir un apoyo o una beca. Eso también son factores que son negativos. Sí me pudo haber apoyado algún investigador en algún punto en particular, pero que no es determinante para el trabajo. Entonces, esta orientación técnica que no es determinante, también se debe evitar para precisamente no tener una dilución importante del trabajo. Un vicio también común es repartir autorías en grupos o ponerse de acuerdo para que en los trabajos que yo escriba pongo como autores a ciertos investigadores y en los que ellos escriban me ponen a mí. Entonces todo este tipo de situaciones ha ido creando al paso del tiempo que los artículos científicos en promedio tengan cada vez un mayor número de autores. Y eso, insisto, no es bien visto por quien nos evalúe eventualmente. Bueno, los lazos afectivos lo mencioné hace un momento con respecto a la conveniencia personal, un familiar, etc. Entonces, todo ese tipo de cosas, insisto, en la medida en la que yo lo pueda evitar, lo debo hacer. En ocasiones yo no soy quien toma esas decisiones y debo pues acatar lo que me diga mi jefe superior. Por tradición, pues también sería una situación de decir, tradicionalmente todos los de laboratorio vamos en los artículos y esa es una tradición que se mantiene siempre.
tampoco sería justo. Les digo que el número medio de autores de los artículos científicos ha aumentado considerablemente en los últimos años. Podemos revisar que hay trabajos todavía. Difícilmente encontramos trabajos donde hay solamente un autor. Es cierto que la ciencia se ha hecho multidisciplinaria y que difícilmente habrá un solo autor trabajar en aislado, pero también es cierto que se han incrementado de manera notable los artículos, escúchenlo bien, con más de 100 autores, y eso difícilmente se entiende sea justificable. Ahora bien, ya que se decidió que van a aparecer, o que son 4, 5, 6 autores, no es menos importante ver el orden en el cual pueden aparecer los autores. Aquí les presento 3 puntos. El primero de ellos es el menos atractivo, que es acomodar los autores por orden alfabético. Algunas revistas lo hacen, pero cada vez son menos y realmente no es una forma de acomodarlo. Aquí sí importa el orden en el que aparecen los autores, y aquí sí podría tomar el ejemplo que mencionaste hace rato, de que no era una película o una novela. Aquí sí aparece algo similar, y es que en las películas o novelas aparecen primero los actores más importantes. Entonces, en ese sentido, aquí sí es importar del orden. Otra forma de acomodarlo es que primero vaya la persona de mayor reconocimiento entre la comunidad, la persona de mayor experiencia, de mayor currículum. Eso se hace en algunas partes, pero ciertamente lo más justo es que la orden de aparición de autores tenga como primero a quien fue el progenitor primario del trabajo comunicado. Si estamos hablando de un proyecto de investigación, de tesis de maestría o de doctorado de licenciatura, la aparición de autores debería empezar por el estudiante que hizo la investigación de manera directa, de manera primaria. Eso es lo que sería lo más recomendable. Hay que tomar en cuenta que cuando se hace una búsqueda de información digital, por ejemplo a través del Citation Index, se empieza por el primer autor. Entonces es importante tomar en cuenta que esa sería otra característica que haga que sea relevante el orden de aparición de los autores. Entonces, en el acomodo de los 2, 3, 4, 5 autores, vamos a definir 2 posiciones en particular que son las más relevantes. Una, la que hemos estado mencionando, primer autor. No ocupo explicar más. Primer autor es el primero que aparece en la lista. Y eso tiene un peso muy importante cuando evalúan nuestro trabajo. El primer autor normalmente es la persona más capacitada para defender el trabajo y muchas veces es quien redactó el manuscrito. ¿Qué otra posición es relevante en el orden de autores? El que se denomina como autor de correspondencia. El autor de correspondencia puede ser el primer autor, el segundo, el tercero e incluso el último. Puede ser incluso también el mismo. ¿Qué características tiene el autor de correspondencia? ¿A qué se refiere correspondencia? Pues es el que precisamente mantiene correspondencia con el editor, fue quien envió el trabajo al editor, es quien da respuesta a los árbitros cuando vienen algunos listados de corrección. Normalmente el autor de correspondencia sí es el responsable del proyecto, el director de investigación y sobre todo, volviendo al caso de un estudiante y un director de tesis, es muy importante, decía, que el primer autor fuera el estudiante que trabajó directamente en el trabajo, pero el autor de correspondencia es más importante que sea la persona de más antigüedad, la que al paso del tiempo, al terminar la tesis, se quede en la institución, mantiene su misma dirección, porque el trabajo queda perenne. Al cabo de 5, 10, 12 años, alguien puede leerlo y al solicitar información, tal vez el estudiante que en ese entonces trabajó ya no está por ahí, es lo más probable, tal vez ya no hace investigación y se dedicó a otras cosas. Solamente cumplió con obtener su tesis o hace investigación, pero en otras líneas. Mientras que el investigador se queda en la institución y probablemente siga cultivando esa línea de investigación. Entonces es importante que el autor de correspondencia sea aquel que tenga más experiencia trabajando y que sea el permanente en la institución, para precisamente eso, mantener la correspondencia.
Tengo un ejemplo de un trabajo donde solamente aparecen 2 autores y donde se da esa situación. Vean cómo, insisto, hablar del primer autor pues no requiere ninguna explicación. ¿Cuál es el primer autor? Pues el primero que aparece, obvio. Pero el autor de correspondencia yo lo voy a identificar entre el listado de autores por normalmente un asterisco. En este caso, el primer autor corresponde con el autor de correspondencia. Vean cómo en la parte inferior, es una característica de la gran mayoría de las revistas, aparecen los datos del autor de correspondencia, su teléfono, su fax, este trabajo es publicado en 2009, ya es algo antiguo, y su correo electrónico. Entonces, quien quiera información adicional a lo que apareció en el artículo, puede contactar al autor de correspondencia y preguntar o intercambiar información. Por último, para cerrar el tema de los autores y su orden de aparición, es muy importante que nosotros como autores, cuando vayamos a escribir nuestro primer artículo, pensemos muy bien cómo queremos firmar nuestros trabajos. En mi caso, que soy Asael Martínez de la Cruz, yo podría haber elegido firmar con mi nombre completo o hacerlo como A. Martínez de la C, A. Martínez de la Cruz, Asael M. de la Cruz o A. Martínez de la Cruz. ¿Por qué es importante firmar de la misma forma? Pues porque precisamente en las bases de datos, cuando yo teclee una información, si yo escribo esto, normalmente las bases de datos me van a traer artículos donde venga escrito así y si me voy a perder de los otros donde el autor escribió de una forma diferente. Por eso es importante elegir una sola forma para que quien me esté buscando información, quien esté interesado en mis trabajos, cuando teclee mi nombre, la forma en la que escribo mi nombre, encuentre todos los trabajos disponibles y no me encuentre solamente algunos o tenga que estar ideando cómo pudo haber firmado uno o haber firmado otro, sino siempre de la misma manera. Para nosotros que somos o tenemos nombres castellanos, en mi caso particular, que incluso mi segundo apellido está compuesto de varias letras, es muy importante, si tenemos 2 apellidos, que coloquemos una línea para de alguna forma indicar el orden o secuencia. Como la publicación se va a hacer en lenguaje inglés y ellos solamente manejan un solo apellido, nos encontramos que si no ponemos ese guión, puede ser cualquier combinación que se les ocurra acomodar. No tienen noción de eso y te puedes encontrar un A. Martínez, Cruz de la A, Martínez, la de Cruz, en fin, múltiples formas de acomodarlo. Así nos aseguramos de que se mantiene el orden. Entonces piensen muy bien la forma en la que quieren acomodar su nombre y usen esa siempre para el resto de sus publicaciones. Bien, pues ¿qué vimos el día de hoy? El día de hoy, pues vimos los principios básicos de la redacción científica, el idioma que debemos elegir para el artículo, el título, el listado y orden de autores. Las palabras clave las vamos a dejar pendientes para el tercer video, la tercera parte que en breve subiremos a la plataforma. No me queda más que despedirme y recordarles que visiten mi canal de YouTube llamado Ciencia para Todos, el cual pueden localizar a través de este código QR y les dejo también mi correo electrónico por si desean mantener alguna correspondencia. En breve me comprometo a subir la tercera parte de cómo escribir un artículo científico. Hasta luego.